Trabajadores o colaboradores del mundo, uníos. Rebelión.org, pluma Marcelo Colucci. En 1848, como frase final del Manifiesto Comunista, dos jóvenes intelectuales alemanes decían: trabajadores del mundo, uníos. El llamado, vehemente, impetuoso, buscaba la organización de toda aquella persona que trabaje, es decir, que por medio de su esfuerzo modifique el entorno natural en función de un proyecto humano para, en una acción revolucionaria, cambiar al opresor sistema capitalista, marchando al socialismo, puerta de entrada a una futura sociedad sin clases sociales, el comunismo. Uno de esos jóvenes decimonónicos, devenido un agudo pensador crítico que revolucionaría la historia, hoy supuestamente pasado de moda y superado por la realidad, un tal Carlos Marx. En 1875, en su libro Crítica del programa de Gotha, decía: como el trabajador es la fuente de toda riqueza, nadie en la sociedad puede adquirir riqueza que no sea producto del trabajo. Si por tanto no trabajó él mismo, el capitalista, sea empresario, industrial, terrateniente o banquero, es que vive del trabajo ajeno y adquiere también su cultura a costa del trabajo de otros. En otros términos, la única manera de producir riqueza es trabajando. El obrero industrial, el ama de casa, el campesino, el artesano, el empleado de servicios, el intelectual, el artista, hasta podría decirse que también la trabajadora sexual, quienes trabajan no importando el producto final de sus acciones, son trabajadores. Eso no se discute. Sucede que últimamente, con el triunfo del capital sobre la clase trabajadora a partir de las políticas neoliberales, se trata de maniatarnos diciéndonos colaboradores. Pero quien trabaja para otro no colabora, le ayuda, muy a su pesar, a amasar su fortuna, que es otra cosa. Sin dudas, como clase trabajadora deberíamos unirnos todas y todos quienes trabajamos. En otros términos, quienes somos explotados para combatir contra ese capital que nos juzga. Pero quienes detentan el poder nos toman la delantera y en vez de unirnos consiguen separarnos, mantenernos adormecidos, embobados con infinitos espejos de colores. Ahí está el fútbol, por ejemplo, o reprimiéndonos sangrientamente cuando la protesta se eleva de tono. Azuzar nacionalismos no es también una elegante manera de desunirnos. A principios del siglo XIX en Inglaterra, cuando cursaba la revolución industrial y el grado de explotación de la clase obrera era infame, surgen y se afianzan los primeros sindicatos, trade unions, luego expandidos a toda Europa y al mundo, los cuales con encarnizadas luchas, con mucha sangre y sacrificio, van logrando conquistas que hoy son patrimonio del avance civilizatorio mundial. Jornadas laborales de 8 horas diarias, salario mínimo, vacaciones, pagas, cajas jubilatorias, seguros de salud, seguros por maternidad, regímenes de pensiones, seguros de desempleo, derecho de huelga. Hacia las últimas décadas del pasado siglo, esos derechos podían ser tomados como productos de no retorno en el avance humano, tanto como cualquiera de los inventos logrados, la rueda, la agricultura, las telecomunicaciones o la fisión nuclear, derechos conquistados, supuestamente inamovibles. Pero las cosas cambiaron drásticamente. Hoy, con la puesta en marcha de un nuevo Plan Cóndor, ahora a nivel global las cosas se empeoran, más aún para la gran masa trabajadora. Cualquier expresión de protesta puede pasar a ser inminente peligro comunista-terrorista, que deberá ser silenciada de inmediato. Con la caída del bloque soviético hacia los 90 y la retirada temporal de los principios socialistas en las luchas sociales, el gran capital se sintió triunfador. En realidad, no terminaron ni la historia ni las ideologías como grandilocuentemente se pretendió afirmar, pero sí ganaron las fuerzas del capital sobre las de los trabajadores, lo cual no es lo mismo. Ganaron y a partir de ese triunfo comenzaron a establecerse las nuevas reglas de juego.
Los derechos adquiridos comenzaron a ser desmantelados, apareciendo nuevas reglas que significan un enorme retroceso en avances sociales. Los ganadores del histórico y estructural conflicto, las luchas de clases, han desaparecido, aunque no esté de moda hablar de ellas. Imponen hoy las condiciones, las cuales se establecen en términos de mayor explotación, así de simple y de injusto. La manifestación más evidente de ello es la precariedad laboral que vivimos, queriéndonos hacer pasar por colaboradores. A tal punto ese retroceso que se pudo hablar de tecnofeudalismo. Todos los trabajadores del mundo, desde una obrera de máquina latinoamericana, un jornalero africano, hasta un consultor de Naciones Unidas, un ingeniero de multinacional, su portero, su gerente, graduados de universitarios con maestrías y doctorados o personal doméstico semianalfabeto, todos y todas atravesamos hoy el calvario de la precariedad laboral. Todas y todos quienes viven en un sueldo son trabajadores asalariados. Eso borra el mito aquel de la clase media, es solo una mentirosa construcción aspiracional o dueño de los medios de producción o esclavitud asalariada. Esa es la realidad. El gerente es un empleado a sueldo, preparado para no sentirse trabajador. Así sucede con un profesional liberal, pero si no se trabaja percibe ingreso por un par de veces. Va de indigencia como cualquier trabajador. Hoy día ya son casi cosas comunes, normalizadas, el aumento imparable de contratos basura. Contratos por periodos limitados sin beneficios sociales ni amparos legales, arbitrariedad, sin límites de parte de las patronales. El incremento de empresa, de trabajo temporal, el abaratamiento de despido, el crecimiento de la siniestralidad laboral, la sobreexplotación de la mano de obra, la reducción real de la inversión en fuerza de trabajo. Todo eso constituyen algunas de las consecuencias más visibles de la derrota sufrida en el campo popular. El fantasma de la desocupación campea continuamente la consigna de hoy, distinto a luchas obreras y campesinas de décadas pasadas, es conservar el puesto de trabajo. A tal grado de retroceder hemos llegado que tener un trabajo, aunque sea en estas infames condiciones precarias, es vivido ya como ganancia y, por supuesto, ante la precariedad hay interminables filas de desocupados a la espera de la migaja que sea, dispuestos a aceptar lo que sea. Acertadamente lo plantea Enrique Canary. La clase trabajadora clásica se descompone, se destructura, se vuelcan las apps, las bicicletas Globo y los coches Uber. La economía y con ella la clase trabajadora se plataformiza. El movimiento sindical está en crisis y tiene enormes dificultades para organizar a la gente. Las desafiliaciones son masivas. Los sindicatos se vuelven ajenos a la clase trabajadora y a su vida cotidiana. Pocos responden a sus convocatorias. La propaganda neoliberal enfrenta a unos trabajadores con otros. Los huelguistas son vagos, sobre todo los empleados públicos que son privilegiados y no quieren trabajar. Parte 1.